Este fue un parcial del primer parcial del anterior semestre, ya, donde uno podría ingresar, por ejemplo, una cadena normal, ¿no? ¿No? Ahí está la cadena, ¿no? Porque tiene 25 caracteres. Y la pregunta simplemente era que de cada subcadena, por ejemplo, la, ¿ya? Esta es una subcadena de una palabra, o es una subpalabra en pocas palabras. Si esta subpalabra se encuentra dentro de una de estas palabras, por ejemplo, la se encuentra dentro de hola, ¿no? Puedo ver que se encuentra en la posición 3 y la posición 4, ¿no? También se encuentra en la posición 13, posición 14, posición 24 y posición 25. Entonces, si esta subcadena se encuentra dentro de una palabra, automáticamente la palabra se elimina. El hola se eliminaría, este hola se eliminaría, este otro hola se eliminaría. Solo me quedaría como estás como resultado, ¿no? Entonces simplemente le doy al proceso, ya se eliminó. Ahora tengo que mostrar la nueva cadena como está actualizada actualmente. Descargar y este es mi resultado. ¿Ya? ¿Cómo estás? Obviamente que hay espacios por demás, pero eso es por el hecho de que es el espacio que había en cada palabra que eliminé, ¿no? Pero eso ya se arregla al momento de eliminar. No hay problema con eso. Son detalles. Pero ese era el enunciado, ¿no? Normalmente suele meter dos números y dos cadenas al final. Como son de números y de cadenas, su parcial, el primero. Y suele meter los dos primeros de números. O puede intercalarlo, pero casi siempre les mete dos de números y dos de cadenas. Supuestamente el último intento, como saben, en su parcial tienen cuatro intentos, ¿no? Dos intentos por grupo. Y como son dos grupos, pues son cuatro intentos. Entonces, a lo que he visto, siempre el último parcial es el más accesible, digamos, ¿no? Aunque puede que el primero igual, pero dependiendo cómo lo ve cada uno, a veces somos agilosos en otros tipos en lo que hemos practicado más, ¿no? Ya, para que tengan en cuenta eso. Son tres parciales. Tres parciales y un proyecto. Oye, brother, ¿crees que esto es una preguntita sobre respecto al número? Porque ese creo que le tengo más fe. Respecto a las funciones que nos da el ingeniero, ¿vos crees que es bueno a todas las funciones que tenemos darle un parámetro? No necesariamente. Porque, o sea, yo te lo digo porque supongamos que yo quiero sacar, digamos, me pide cualquier ejercicio, digamos, y para reutilizar, voy a tener que reutilizar, ¿no? Y, o sea, sí o sí requiere ahí, digamos, parámetros, ¿no ves? No. Por ejemplo, A comparación, ¿querés llamar a a otro, compara- a otra función, por ejemplo, así? ¿Querés saber si le mandas parámetros? supongamos que estoy en un procedimiento, me da, digamos, un procedimiento y voy a necesitar una función, digamos, y la función pues no afecta no al valor que tenemos ahí. No debería afectar. Aunque hay No afecta. excepciones, pero no debería afectar. Por eso te digo, si debería llevar, digamos, parámetros. En cambio, un procedimiento, digamos, otro procedimiento, digamos, si llamo un procedimiento dentro de otros procedimientos va a afectar el valor, pero la función no. Ah, claro, claro. El procedimiento sí lo va a afectar, en cambio la función no. Pero ahí dependiendo de cómo lo hayas implementado tus métodos, ¿no? Y también la idea que estés manejando en ese rato. Tiene mucho que ver en eso. Ah, ya. Pero no te... más que todo es la idea, pues vos has visto que el ingeniero siempre les trata
Han debido ver que siempre hace un código, aunque sea largo, pero hace su trabajo, supongamos, ¿no? Pero él siempre trata de calificar más a los que piensan de una forma distinta, digamos, más de la forma más eficiente. Lo mismo es en los parciales, digamos, si te va a colocar 100 va a ser porque tu lógica o la idea que le metiste es la indicada, digamos. Pero si has hecho otra lógica contraria y has hecho algo largo y te salió, pero igual te va a poner nota, pero no te va a poner los 100, digamos. Te va a poner 80, 70, digamos. Según eso, igual ve el ingeniero. Pensé que era así en directo. ¿Cómo hace, hijo? Sí, bueno. Ah, hostia. Pero tampoco te va, si lo hiciste, tampoco te va a poner, sí, pero entre 70, sí te va a poner, digamos. Pero al final, sí o sí tienen que hacer mínimo 2 parciales y un proyecto. Son 4, ¿no? Son 3 parciales y un proyecto. Entonces tienen que hacer mínimo 3, ya sea cualquiera. Pueden ser 2 parciales, un proyecto, o pueden ser los 3 parciales y no hacen el proyecto. Pero van a pasar así, sí o sí. Y entre cadenas y números, ¿cuál crees que es más conveniente? Los dos son, son esenciales para seguir avanzando. Pero porque el Pero, primer parcial es de números y cadenas, ¿no? Ya, el segundo le mete, sigue le mete cadenas, tal vez una cadena, ya no cadenas, sino cadenas, sino que un vector de cadenas. Este es un vector de caracteres, ¿no? Ahora imagínate un vector de cadenas. No varía mucho, yo me refiero, es yo casi me lo mismo. refiero a cuál es más accesible hacerlo. Si el parcial de cadenas o el de números. ¿Cuál es más accesible? ¿Cuál es más? Eso ya depende de vos, digamos. Depende de cuál practicaste más, digamos. Normalmente el de números lo han visto desde introducción, ¿no? Cadenas han debido ver un poquito y aquí le están mejorando la lógica de cómo trabajar con ellas, digamos. ¿No? Entonces lo más recomendable sería el de números, digamos, ¿no? Que es el que han trabajado desde introducción. Cadena sería más fácil, es más sencillo. Como les digo, uno va a decir cadena, otro va a decir número, pero es dependiendo de cada uno qué es lo que más ha practicado. ¿Ya? Y bueno, como les decía, el proyecto es lo mismo que el juego, ¿ya? Por si acaso. Porque, por ejemplo, en su parcial les acabo de mostrar este ejercicio, ¿no? Que les decía, hola, ¿cómo? No sé, puede ser así. Ya, ¿no? Él llega, les dice, hablan su clase de cadena, su clase de número, y quiero que me hagan este método. Solamente un método, ¿ya? Pero él puede ese mismo rato elegir, puede que sea de cadenas o puede que sea de números, cualquiera de esos dos. No puede ser ambos, solo va a ser uno en un examen. Suponiendo que tienen 4 intentos, ¿no? En el primer intento les mete cualquiera de números o de cadena. Y les va a explicar, ahí con ejemplos y todo, les va a decir, escriban, van a tener una cadena así. Y por ejemplo, yo voy a ingresar la palabra, eh, por ejemplo, la L nomás. Todas palabras que tengan la letra L se van a eliminar. Que son esta hola, esta que dice H las, L H. Solo me quedaría como estás, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Y ahora implementenlo. Solamente un ejercicio por cada intento. Entonces puede que hoy día lo dieron de cadenas, mañana puede que sea de cadenas o puede que sea de números. Él ya ve lo que se le ocurre ese momento porque él llega y se lo inventa igual. Pero como les digo, son 4 intentos. Por ejemplo, puede que empiece un lunes, martes, miércoles y jueves, ¿no? Esos 4 días es como una semana de parciales de intentos. O puede que empiece desde un martes, digamos, ¿no? Hasta el viernes. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? Bien, ninguna.
Entonces, bien, vamos a continuar. Primero lo primero, vamos a analizar ese método que acabo de mostrarles para que veamos cómo se podía haber hecho. Tal vez ustedes lo hubieran hecho de otra forma. Tal vez alguien lo pudo haber hecho más eficiente. Porque sabemos que en esto de la programación cada uno piensa distinto. Bien, esto es el código de hacer eso. Han debido conocer lo que es la siguiente palabra, ¿no? La anterior clase igual lo mostré. Estábamos viendo un poco de eso. Entonces, vamos a ver un rato acá. Bien. Normalmente cuando hablamos de cadenas de caracteres, ¿no? Tenemos sí o sí... Uy. Sí o sí posiciones, ¿no? Y la forma más eficiente de trabajar con las cadenas es a través entre rango, ¿ya? Esta es la 1, la 2, la 3, así, ¿no? Y la posición 15. Normalmente este número 15 es la longitud que tenemos como atributo dentro de la clase cadena, ¿no? Y tenemos, bueno, no sé cómo lo tendrán ustedes a su vector de caracteres. Yo lo tengo como caracteres. Ya, caracteres. Mi vector de... Déjalo ahí. Bien. Como sabemos, este método tiene la siguiente palabra. Desde una posición i, dice, ¿no? La posición i sabemos que siempre empieza desde la posición que nosotros le demos. Normalmente casi siempre empezamos de la primera. Normalmente. Entonces desde la posición 1, que le estoy mandando el parámetro, y saben que esto es por referencia, ¿no? Que para sacar la siguiente palabra estoy usando un valor por referencia. Por lo tanto tengo que declarar la variable i para que a través de esa posición la vaya a buscar. Y como es por referencia, pues sabemos que el valor por referencia almacena tiene almacenado el número en algún lado, su valor. No puede ser una constante, un 1, ¿no? Han debido ver eso con el ingeniero. Tiene que ser eso sí un espacio de memoria dentro de la computadora. Y al sacar la primera palabra sabemos que solamente nos retorna la primera palabra, que sería esta de acá, ¿no? La primera palabra, que sería palabra. Pero ¿dónde queda el punterito i? El punterito i queda en esta posición, que es un vacío. Literal, aquí hay un vacío. En la posición 6. Cuando saco la primera palabra, automáticamente mi puntero i se acomoda a la posición 6. ¿Ya? Y saco esta variable que es la posición inicial de la palabra, que yo sé que es la posición 1, ¿no? La posición inicial, que no es nada más que i menos la longitud de la palabra. La longitud de esta palabra es 4, ¿no? 4. 4 menos, bueno, i, que en todo caso vale 5. Aquí no era 6, era 5. ¿No? Bien. Aquí era 5. Por lo tanto, lo que vale i menos la longitud de esa palabra. Lo que vale i, que es la posición 5, menos la longitud de la palabra, que es 4, me da la posición inicial, que es 1.
que esa es la posición donde empieza la palabra. Solo lo tengo ahí guardado por si alguna referencia. Lo segundo es posición. Ya ¿conocen la función que existe dentro de la clase string? De los string hay una función llamada pos. ¿La conocen? Sí. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo que la función pos que hay dentro de la clase string, pero la diferencia es que este pos trabaja dentro de un rango. ¿Y a qué me refiero dentro de un rango? Me refiero a que puedo trabajar solamente con dentro de este rango, ¿no? Desde la posición 6 hasta la posición 10. Esta es la posición. Oye, aquí me voy con las posiciones. Esta era la 11. La 10, mejor dicho. Y esta es la 14. No, normalmente traten de hacer todos sus métodos entre un rango. Ya yo les recomendaría eso. Es la mejor forma para trabajar con cadenas o con un vector. Ya que no siempre vamos a trabajar con todo el vector. Yo no quiero trabajar con todos los elementos del vector, sino que solamente quiero trabajar con una parte del vector. Como en este caso, yo puedo seleccionar el rango, ¿no? Entre este rango, o puedo hacer entre todo este rango de acá, no necesariamente con todo, ¿no? Ya traten de acostumbrarse a eso. Entonces, la posición, lo que le estoy diciendo es que a través de esta posición inicial de la palabra, que es esta posición, desde acá hasta esta posición i-1, que yo sé que i es 5 menos 1, sería esta posición, que sería prácticamente dentro de este rango, ¿no? Eso le estoy diciendo a la función. Función pos desde esta posición hasta esta otra posición. Quiero que me encuentre si es que existe esta subpalabra o lo que ustedes le quieran decir, ¿no? En mi caso, por ejemplo, la, ¿no? Lo que quiero eliminar es la, como le estábamos dando en el ejemplo. Si esta subpalabra se encuentra dentro de esta palabra. Y lo que esta función me devuelve es la posición donde la encontró a la palabra. Por ejemplo, si yo le mandé la posición que voy a buscar, ¿no? Del rango y le mandé la subpalabra. Entonces, ¿qué posición me retorna? La posición 3. Porque es donde empieza la subpalabra. Entonces, esta función me devuelve la posición, que es la 3. Y ahí y obviamente que si no la encuentra, me devuelve 0. Por eso le pregunto si es mayor que 0. En pocas palabras, es como que le pregunto si encontró la subcadena o la subpalabra dentro de ese rango. Y si la encontró, como en este caso yo veo que el lab se encuentra dentro de esta palabra, entonces esto me da verdadero, ¿no? Y automáticamente, ¿qué procede? Procede a eliminar. Han debido igual ver el proceso llamado delete en la clase string. ¿Ya? Lo que hace ese delete es darle una posición desde donde va a eliminar, que en este caso es la posición de la palabra, es esta 1. Ya, desde esta posición quiero que me elimines la longitud de la palabra. ¿La longitud de la palabra cuánto era? 4, ¿no? Entonces, desde la posición 1 quiero que me elimines 4 elementos. Desde la posición 1, que es esta, donde está la H, elimíname 4. Este sería el 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Entonces lo elimina. Y sabemos que ese eliminado lo que hace es simplemente recorrer, ¿no? ¿Qué es lo que recorre? Hay un pequeño detalle acá. Hay un pequeño detalle. A ver, no tengo. Quiero ver esto. Ya.
Aquí no elimina este hola. No, este hola no lo eliminó. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a revisar. ¿Por qué no eliminó ese hola? Bien. No lo eliminó el hola simplemente porque cuando nosotros eliminamos algo, lo que hace el eliminar es traer desde esta posición 5 a la posición 1, ¿no? O sea, en pocas palabras, lo que hace es agarrar todo este vector de acá y lo vuelve a traer acá. Y ahora su nueva posición 1 es esta, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿dónde quedó mi punterito ahí? En la posición 5. O sea, acá. Y a partir de acá es donde empieza a sacar la otra palabra. Y eso es lo que noté viendo ahorita el código. Dije, ¿por qué I se quedó ahí? Y es porque I se quedó en la posición 5, por lo tanto, a partir de acá busca las palabras. Pero ya no tiene que empezar I otra vez acá en 5, sino tiene que empezar otra vez en 1. ¿Cierto? Entonces ese fue el detalle que se me pasó acá. Ya, entonces una vez que elimino la palabra I se tiene que actualizar. Ya. Como yo sé que I vale 5, ahora I ¿en qué posición va a empezar? Esa es la pregunta, ¿en qué posición va a empezar I? De nuevo en uno. En la posición de la palabra, ¿no? Donde se quedó. En la posición 1, que sería la posición del inicial de la palabra. Esta de acá. Porque lo que eliminé fue la palabra. ¿Cuántos elementos eliminé? 4. ¿No? Pero como estaba en 5, otra vez voy a empezar en la posición donde empezaba la palabra. Porque a partir desde ahí voy a buscar. En todo caso sería a partir desde el espacio que hay acá. Entonces con ese simple cambio que hice, se van a dar cuenta que hace rato no podía eliminar por el hecho de que... A ver, tengo abierto esto. Colocaba dos palabras juntas y no lo eliminaba. ¿No? Hola, hola, ¿cómo? Hola, estás. Y hola. Y me tenía que quedar solamente ¿cómo estás? Ahora sí me queda ¿cómo estás? Pero si le quitaba esto o lo omitía, obviamente lo que les explicaba hace un momento. Entonces todos los que tengan L, por ejemplo, ¿no? Este tendría que eliminar, este igual, tendría que quedarme solamente ¿cómo estás? Pero ahora no me sale eso. Si no me sale hola, ¿cómo estás? Porque esto ya lo omitió. A partir de esta posición prácticamente fue buscando y no la encontró, digamos, ¿no? Ya, ese era el pequeño detalle. Bien, entonces, como ya eliminamos esta palabra de acá, y obviamente I otra vez empieza en la posición de la palabra, automáticamente I se vuelve a reiniciar, ¿no? Desde esta posición. Y sacamos la otra palabra, otra vez, que sería esta de acá. Y le pregunto solamente si dentro del rango desde la posición inicial de la palabra, que sabemos que es esto, la posición inicial de la palabra siempre les va a dar desde acá. Posición inicial de la palabra y -1, que automáticamente I se salta hasta acá, ¿no? Después de que encontró esta palabra, y el rango sería este, ¿no? Dentro de entre el 2 y el 5, si se encuentra esa palabra, como no se encuentra la dentro de como, me devuelve 0. Todo esto me devuelve 0. 0 es mayor que 0, falso. No elimina, no hace nada. Entonces sigue buscando a partir de esa posición, que ahora es la posición 6, busca la siguiente palabra y automáticamente le pregunto igual, ¿no? Desde su posición inicial, que es la 7, hasta la posición 10. Se encuentra
esa subpalabra que es la, sí, se encuentra, aquí está, en la posición 9. Me retorna a la posición 9. 9 es mayor que 0. Sí, entonces tengo que eliminar desde esta posición. Desde esta posición, la posición inicial de la palabra que es 7 y la cantidad de elementos que tiene esa palabra, que son 4. Entonces desde acá va a contar. Hasta aquí es 2, este es 1, este es 2, este es 3 y este es 4. ¿No? Entonces va a eliminar 4 elementos. ¿Por qué? Porque es la longitud de la palabra. De esa palabra son 4 elementos. Y lo elimino. Prácticamente al decirle eliminar, en mi eliminar, fíjense lo siguiente. Tengo dos condiciones. Yo sé que de aquí para allá ya no tengo ni una palabra, no tengo ni nada, ¿no? Acaba en 10. Entonces, simplemente, obviamente la posición tiene que estar dentro del rango, ¿no? Asumiendo siempre eso, ¿no? La posición que voy a eliminar tiene que estar dentro entre 1 y 10, que es la longitud. Y luego, en este caso, yo ya no tengo que traer nada desde esta posición a esta otra posición de acá. Porque aquí ya no hay ningún carácter, ¿cierto? No hay ningún carácter. Entonces, si es que hubiera caracteres como H, J, ¿no? Tendría que traer la H acá, digamos, ¿no? Y la J acá otra vez. ¿Cierto? Pero como no hay más caracteres, no voy a hacer eso. Por eso hay esta condición que dice la posición más la cantidad. La posición más la cantidad, que son 4. 7 más 4 me da 11. Entonces, eso ya es mayor que la longitud. Por lo tanto, como es mayor que la longitud, lo que voy a eliminar, automáticamente, siempre solamente le digo a la longitud, vas a hacer la posición menos 1. ¿Cuánto es la posición? 7. Menos 1, 6. Automáticamente corto la cadena hasta acá. Y la longitud sería ahora, ahí está la posición 6. ¿No? Solamente pasa eso cuando sabe que no hay más caracteres acá a este lado. Porque si es que hubiera, tiene que hacer el proceso de traer. ¿No? Sabemos eso, que hay que traer cada carácter para que estos se rellenen con los caracteres que están para el lado derecho. ¿Qué es lo que hace este otro for? ¿No? Aquí hay un ejemplo de qué es lo que hace. Como les decía, siempre traten de comentar todos sus procesos para que se acuerden qué es lo que hace cada proceso. No, aquí se elimina desde una posición la cantidad de elementos. Por ejemplo, si la cadena es hola, ¿cómo estás? Le mando la posición 6, que prácticamente es esta. Quiero que elimines 3 elementos. Entonces los primeros 3 serían, este es el primero, el segundo y el tercero. ¿No? Y me queda luego la palabra así. Ya. ¿Cómo lo ven? Bueno, aunque la verdad el código no se ve tan largo, pero sí hay varios procesos auxiliares, ¿no? Como el de la posición, el de eliminar. Y se han debido dar cuenta que esos son similares a los métodos que les pidió el ingeniero. Son muy similares. O sea que en resumen, ustedes tienen que hacer sí o sí todos los métodos que el ingeniero les pide. Porque el ingeniero les da esos métodos porque saben que lo van a usar en su parcial. Así que no se atrasen. Implementenlo. Uno de ellos creo que era eliminar, creo. Otro era, no me acuerdo bien, habían varios. ¿No? ¿Me pueden aclarar una duda, por favor? Hasta ahorita la sigo teniendo. El ingeniero a veces decía que no podíamos utilizar delay y esas otras funciones de cadena en caracteres. Eso no sabía cuándo sí, cuándo no se debe utilizar eso. Ya, antes que nada, esta es la clase de string, ¿no? Por ejemplo, esta longitud nosotros no la escribimos, ¿cierto? Esto ya existe en el lenguaje, ¿correcto? Sí, sí. Ya. De igual forma, hay otros procesos que dentro del lenguaje de la clase string.
por ejemplo, el post. Aquí está, el post. ¿No? Ahora no tengo nada que buscar acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso lo vi, lo tengo en mis apuntes de introducción. Y no sé por qué está así mi vista, qué raro. Ya. No, no es ese. Tampoco. Menos. A ver, creo que. A ver. Parece que sí. Ya, aquí está. Ya. Ya los que estuvieron con el ingeniero Contreras en introducción han visto esto, porque esto yo soy el auxiliar igual del ingeniero Contreras y él explica esto. Creo que es el único docente que explica en introducción esto. Ya. Han debido ver que el str twin, todas esas funciones son de la clase cadenas. ¿Ya? La longitud igual es de la clase cadena. Igual hay un copy. Copiar la cadena dentro de un rango, digamos, ¿no? Desde un rango A un rango B. Igual ahí el delete. Este delete que hay acá es lo mismo, es exactamente lo mismo que hace esto. La diferencia es que este delete es para cadenas. Y para cadenas me refiero a los de tipo string. ¿Ya? Y hace exactamente lo mismo. Le mandas una posición. Bueno, aquí le mandas la cadena, que sería un string. Una palabra puedes mandarle, digamos, ¿no? Un delete. Le mandas la palabra. Le mandas la posición inicial, que puede ser de la posición 1 hasta la posición 3. Ahí no hay ningún error. Me sale perfecto. ¿No? Este es un proceso que igual ya está implementado en Delphi. No lo implementamos nosotros, pero existe en Delphi. Alguien lo implementó de los que diseñaron el lenguaje de esta clase, string. Al igual que len. Pero lo que el ingeniero nos quiere que utilicen son estas funciones. Que eso ya hay en Delphi. ¿Ya? Creo que he visto que les dijo que implementen sus propios métodos. Ustedes, sus propios métodos. ¿Ya? Qué raro se me borró acá, no sé por qué se me borró. Ah, ya, está bien. ¿Y cuándo se puede utilizar eso ahí entonces? Porque había veces que sí lo utilizaba, todas esas funciones, y otras veces que no. O sea, a ver, a lo que yo veo que si fuera, no sé, les diría que no lo utilicen, sería pues cuando, como en este caso, no lo utilicen porque no estamos utilizando pues string, digamos, estamos usando un vector de caracteres, ¿no? Entonces sería bueno que ustedes mismos se implementen estos métodos, digamos, como les decía, este método delete es lo mismo que este delete. La diferencia es que este de acá trabaja con mi vector que tengo como atributo en esta clase, que es este vector de acá, ¿no? El de caracteres. Obviamente que este delete trabaja para string, o sea, para los que son de tipo de datos string, digamos, ¿no? O sea, no, a eso me refiero. A que no lo utilicen porque no son procesos o métodos de esta clase. ¿Ya? Yo creo que el ingeniero les recalcó lo mismo, que no utilicen esos métodos porque son de otra clase, digamos. En cambio, este delete yo lo implementé, digamos, no está acá. Yo lo implementé, este código. Oye, gracias. Te encargo de que la cadena. Ya, se los voy a pasar. Pero, a ver, como les decía, es que tienen que comprender que todos los métodos que van a hacer para la clase cadena, mejor si lo trabajan entre un rango. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo directamente, si quiero decirle a la cadena, trabaja con toda la cadena,
Ya no trabajé solamente con una parte de la cadena, sino con toda la cadena. Solamente le mando la posición 1 y le mando la longitud, ¿no? Y ya fue, digamos. Eso es lo bueno de trabajar entre rangos a través de un vector. Ya, por eso casi todos mis métodos están entre rangos, digamos. Ya. Como pueden ver, la lógica no es la lógica sí es un poquito más compleja porque hay que pensar, hay que pensar. Y en el parcial es más lo que todo lo que tienen que pensar, ¿no? Porque cuando uno tiene la idea clara, ya sabe qué es lo que va a hacer y solamente escribe lo que tiene en mente. Pero cuando uno trata de implementar código que no sabe ni lo que está haciendo, pues más bien está perdiendo el tiempo. Ya en el parcial lo mismo les va a pasar, no tienen que perder el tiempo tratando de codificar, sino que tienen que tardar pensando en cómo lo van a hacer. Y las ideas le van a surgir cuando tengan estos métodos. Ah, no, yo ya tengo un método que busca una cadena dentro de otra cadena, como es en este caso. Entonces lo puedo usar. Así que no pierdo tiempo en implementarlo, sino voy a perder más tiempo implementándolo, ¿no? Que tal vez se me va en el parcial, digamos, todo el tiempo que se implementa el otro método. Entonces, para evitar eso, simplemente, como estoy ahorita con tiempo, pues tengo que implementar todos los métodos que el ingeniero me da y tratar de, de, de que funcionen bien, digamos. ¿No? Todo este método, este Next Word ya lo han hecho. Posición es el que ahorita les voy a mostrar que es cómo funciona eso. Después el delay post es el que les mostraba, ¿no? El que les estaba mostrando. Que obviamente la primera condición es verificar el rango, ¿no? Que se encuentre en la posición que voy a eliminar, que esté dentro del rango. Segundo, esto les expliqué hace un momento, que si la posición es mayor que la cantidad y no tengo ningún elemento más para arrastrar, como en este caso les decía, ¿no? Más preferible es que corte la cadena por acá, porque ya no tengo nada más que traer de acá. Y lo sé con esta condición. Y ahora en este caso ya se ocupa cuando tengo que traer métodos, digamos, ¿no? Si tengo hola y tengo aquí como, ¿no? Y quiero eliminar este rango. Sabemos que esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, si voy a eliminar este rango de acá, lo voy a eliminar. Prácticamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que traer esta posición de acá a la posición 1. ¿No ves? Esta a la siguiente. Esta a la antesiguiente y así. Tengo que arrastrar uno por uno. Donde al final simplemente queda como, ¿no? O sea, un espacio ahí, ¿no? Incluso hay un espacio, luego hay como. Y esto se vuelve otra vez la posición 1, la posición 2, la 3 y la 4. Y la 5. Entonces es simplemente como yo ya le doy aquí la posición, que es esta. Le doy la cantidad de elementos que son 1, 2, 3, 4. O sea, este de acá. 4. Desde la posición más la cantidad. Posición más la cantidad, ¿cuánto me da? 1 más 4, 5. Que sería este rango de acá. Desde este rango, la posición 5, ¿no? Desde acá. Desde la posición 5 andate hasta la longitud. O sea, andate hasta acá. Todo esto de acá. Vas a copiar en la posición i menos la cantidad. Sabemos que i cuánto vale. Y ahorita vale i está acá. ¿Ya? Cantidad cuánto vale. 4. 5 menos 4. A ver, no tengo. Aquí está i. Aquí 5. 5 menos 4 me da 1. Entonces, en la posición 1, que sería esta de acá, la posición 1 le estoy diciendo. En la posición 1, tráete lo que hay en la posición i, que es el espacio.
Este espacio lo traigo acá, a la posición 1. Y luego sigue repitiendo. Lo que hay en la posición 6, que es i menos la cantidad, sabemos como i incrementa automáticamente, va a la siguiente posición, ¿no? A esta otra posición. 6 menos 4, 2, ¿no? Aquí estamos en 2. En 2. 6 menos 4 me da 2. En esa posición quiero que insertes lo que hay en i. Entonces lo inserta la C, ¿no? Y así lo va trayendo uno por uno. Luego i pasa a la siguiente posición, que sería la posición 7. No, posición 7, i está acá. 7 menos 4, 3. La posición 3 es esta ahora. La siguiente, ¿no? Y ahí lo vas a traer lo que está en la posición i, que sería la U. ¿No? Como vemos, va copiando todos los caracteres a la posición donde es mi posición inicial, ¿no? Que es lo que le estoy mandando. Y ahí copia todos los demás caracteres que hay allá. Eso se repite, ¿no? Lo mismo que estaba haciendo acá se repite, ¿no? Y eso es el delete post, digamos. Que no es... Bueno, sí había que pensar un poquito, pero siempre hay que tomar en cuenta las condiciones que hay que colocar, ¿no? Como les digo. A ver qué más ocupé. Ese es el delete post. Luego ocupé... luego ocupé la posición. ¿Ya? La posición. Vamos a ver qué es lo que hace esa posición. Aquí está la posición. A ver, escribí un mensajito y dice retorna a la posición donde encontró la subcadena. Por ejemplo, si la palabra es hola, ¿cómo estás? Le mando a la palabra a buscar cómo. ¿En dónde la encontró? Si esto es 4, esto es 5, esto es 6, ¿no? Entonces, la encontró en la posición 6. Ojo, solamente retorna la primera vez que lo encuentra. Si hubiera una segunda vez, eso no retorna, solo la primera vez que lo encuentra. Pero la ventaja es que lo tengo entre rango, ¿no? O sea, que le puedo decir que lo busque entre este rango, o le puedo decir solamente entre este rango, o todo el vector, digamos, ¿no? Ya depende de mí, qué rango le doy. Entonces, ese es un ejemplo. La segunda era que me encuentre la palabra es donde la encontró, digamos, ¿no? Es donde la encuentra aquí, ¿no? La posición 11. ¿Mm? Bien, a ver. Bueno, este verificar rango simplemente lo tengo para ver, para que el rango no se pase de eso, ¿ya? Si es que en el caso me dé alguna excepción, pues me retorna una excepción nada más. Se encuentra dentro del rango, me retorna true, caso contrario, una excepción. Para no estar escribiendo esto cada rato cuando tengo que verificar el rango. No, una excepción por el rango. Hasta incluso le podría escribir ahí el método, ¿no? No, pero ahí está el mensaje. Ese mensajito que le mando es la función en donde se encuentra el error. Han debido ver eso de las excepciones, ¿no? ¿O no? Creo que sí. Sí. Entonces simplemente, si no se verifica el rango, me manda una excepción, ¿no? Tu posición está fuera del rango, por lo tanto se detiene tu programa. O se detiene el proceso, ¿no? Ahí. No sigue avanzando. Pero como le mando igual el mensaje, le digo en qué función se ocurrió esa excepción. Y directamente me vengo a la posición, digamos. Ya. Después, una vez que verifique el rango, ya estamos bien. Posición, ¿qué es lo que va a hacer? Aquí ocupo un repeat. ¿Por qué? Porque, no sé, lo sentí más conveniente. Hay que usar un while. Primero que nada, tengo que buscar carácter. Esto es algo simple. Ustedes le mandan el carácter. ¿Y qué es lo que va a hacer? Les retorna la posición donde le encontré carácter. Directo. Si estoy encontrando es... pues simplemente, por ejemplo, si aquí estuviera así, a ver.
Le voy a mandar la palabra TA, ¿ya? La TA, en vez de decir no, TA. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra la palabra TA? Acá se encuentra en la posición 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En la 13 se encuentra. Entonces yo le digo, buscame el carácter entre el rango A más P, que obviamente ahorita, por ejemplo, P vale 0. Pueden ver que P vale 0. Entonces si le digo A, sería desde el rango que le mandé. Supongamos que le mandé todo este vector. El rango A, ¿cuál sería? La posición 1. El rango B, la longitud. Entonces le mandé todo lo que tengo en el vector. Y automáticamente sería desde el inicio, desde H hasta B, que sería la última posición. Búscame el carácter de la palabra. Primero de la palabra, ¿no? Si sabemos que la palabra empieza con esta, va a buscar la T. Va a buscar el carácter T. Lo va a encontrar. ¿Dónde? En la posición 13, ¿no? El carácter 13. Ahí está la T. Obviamente, hay primero que nada hay una condición, 0, ¿no? Voy a hacer otro ejemplo acá. Por ejemplo, le voy a mandar a buscar la posición, le voy a mandar a buscar la X. Ya, supongamos este carácter le mando a buscar. Esto me va a retornar 0, ¿no? Porque no existe esta subpalabra dentro de esta cadena. Entonces cuando le mande a buscar, va a buscar primero lo que va a buscar es la letra X, ¿no? Busca la letra X, no se encuentra. Entonces, ¿qué me retorna P? 0. Entonces le pregunto acá. ¿P es igual a 0? En este caso, P es igual a 0. Sí. Entonces, como hay un OR acá al lado, él va a decir, como P es igual a 0, esto ya se cumple, es verdadero. Automáticamente se sale. Y te retorna 0. ¿Ya? Cuando hay un OR, hace eso. Basta que uno sea verdadero y se sale. Ya no pregunta al otro ni siquiera. ¿Ya? En el OR. ¿Se cumple este o se cumple el otro? Por cualquiera de las dos condiciones va a salir. En este caso vimos que primero salió porque nos dio 0, ¿no? Ahora vengamos a este otro ejemplo, el de arriba. En el de arriba le mando la palabra ta. Entonces, ¿qué me retorna P? 13. ¿Cierto? Sí. Entonces le pregunta, este 13 está en P. Y lo que dice es, 13 es igual a 0. No, no es igual a 0. Entonces hay un OR y dice, bueno, entonces tiene que cumplir esta otra condición para ver si se sale. Entonces le dice, 13 es mayor que 0. Primero verifico que sea mayor que 0. ¿Por qué? Porque si no hago esa verificación, esta otra condición no se va a cumplir. ¿Ya? Por ejemplo, si este fuera 0, digamos, si este fuera 0, supongamos que vale 0. 0 es mayor que 0, falso. Como esto me da falso y hay un AND, automáticamente esto me da falso y se sale. Ya ni siquiera pregunta al otro lado. Si es que me diera falso. En cambio, por eso lo cerré entre este corchete. Que sí o sí tiene que cumplir estas dos condiciones para que me dé un verdadero o un falso. Entonces, primero que nada, verifico que se encontró el carácter, por eso P mayor que 0. Luego, lo que hago es que si dentro de la subcadena, esta es otra función. Es una función que pregunto que si dentro de ese carácter se encuentra exactamente esa palabra, digamos. Le estoy mandando el rango por si acaso. El rango es P y B. ¿Cuánto vale P? 3. B. Ya el rango aquí no importa. Aquí le voy a mandar hasta la longitud si quiere. Entonces desde la posición, desde esta posición, aquí está, este de acá. Donde dice TAS, encontrame la palabra TA. O sea, no encontrame, sino que si desde la primera posición coincide con esta palabra,
me va a devolver true. Tendré que comparar t es igual a t, sí, seguir repitiendo. A es igual a A, sí. Se acabó la cadena de la palabra, automáticamente me retorna true. En este caso, obviamente ta se encuentra dentro de ese rango, ¿no? Verdadero. Entonces, como se encontró y se cumple esta condición, automáticamente retornó P. ¿Cuánto vale P? 13. No es un código tan largo, digamos, no es más que todo buscar un carácter, simplemente, pues si no encuentra carácter, ¿para qué va a sacar palabra por palabra? Cosas así, no, pues, ¿no? Simplemente buscar el carácter y ya luego a partir de ese carácter tiene que ir verificando si es que realmente existe su palabra dentro de la cadenita, que es lo que hace esta subcadena. Obviamente que dentro de esta subcadena tiene que coincidir desde la posición inicial, ¿no? Como en este caso fue desde acá, coincide la T con la primera T, ¿no? Entonces así va a seguir preguntando la segunda con la segunda y la tercera con la tercera, sucesivamente. Tienen que coincidir toditos. Si no coincide uno al menos, si aquí fuera T y aquí fuera T y aquí fuera X u otro carácter, ahí ya me da falso. Entonces no se cumple y va a seguir buscando. Edgar. Bueno. Bien, ¿cómo lo ven? Difícil. La verdad, hasta a mí la verdad, sí cuesta un poquito pensar, pero una vez que ya tienen la idea, ya se hace más fácil. Y cuando tienen más procesos auxiliares, como en este caso posición y demás, ya van a saber qué es lo que tienen. Y por último faltaría el de subcadena, que no es nada más que esta cosa que está acá. Esto creo que lo hice largo. Los otros están más cortos, creo. Fíjense la condición del while, hay 3 condiciones. Brutal, ¿no? Ni a mí se me hubiera ocurrido meter algo así cuando estaba en programa 1, creo. Pero la experiencia te hace un poquito razonar. Bien, entonces, como les decía, aquí no comenté nada, ¿no? Uy, todavía estaba con sueño. Si mi palabra es hola, ¿cómo estás? Que es lo que me acuerdo siempre. Y es la subcadena esta, ¿no? Aquí tengo una posición inicial, le voy a poner 1, le voy a decir desde la posición 1 y la posición 4. Quiero que se encuentre esta subcadena dentro de este rango. Les decía, ojo que tiene que coincidir el primer carácter con el primero de la posición inicial. Si no coincide, directo te da falso. ¿Ya? Entonces, para eso ocupo lo siguiente, ¿no? Como es una función booleana, pues simplemente tiene que retornar un bool, ¿no? Por eso ocupo un bool. Y para ser un poquito más ordenado, a ver. Aquí está, mi bandera empieza en falso, porque sabemos que todavía no lo encontramos. Luego, K para la posición de la cadena, que va a ser desde 1, y la longitud de la cadena, que son 2, ¿no? Primero verifico que A siga dentro, A tiene que ser menor o igual que B. ¿Por qué? Porque sabemos que dentro de este rango siempre A va a ser menor, que es este caso 1 y este caso 4, ¿no? De la posición 1 a la posición 4. Mientras A siga dentro del rango, pues va a seguir girando. Esa es la primera. Primero verifico el vector. Primero siempre el vector.
La segunda es que no se salga de la cadena K. Como K empieza en 1 y la longitud es 2, tiene que estar dentro del rango, ¿no? Igual su punterito de la cadena y su longitud de la cadena. Y la tercera condición es que el carácter inicial de A, o sea, como les decía, este H tiene que ser igual a la posición de K, que es esta otra H. Esta H es igual a esta otra H, verdadero. Entonces se cumplen las tres condiciones. Solamente incrementa A e incrementa K. No, A incrementa para buscar con la O. Y K incrementa para igual saltar a la siguiente palabra. Digo, a la siguiente carácter. Y otra vez pregunta, ¿A sigue dentro del rango? Obvio que sí, porque ahora en su rango es 4. Sería como que desde la posición 2 es menor o igual a 4. Sí. K es menor o igual que N. O sea, K como vale, ahora estamos en O, sería 2. ¿Es menor o igual a 2? La longitud. Sí. El carácter A, que es la O, es igual a la otra carácter de la posición K de la cadena, que es O. Verdadero. Sigue repitiéndose. Incrementa A, incrementa K. Entonces ahora pasamos con la L. A sigue siendo dentro del rango, sí. A se encuentra dentro del rango, sí, porque A vale ahora 3, que sería L, y A vale B. ¿Sería 3 menor o igual a 4? Sí. K sigue dentro del rango, lastimosamente no, porque ya se nos acabó las palabras para la subcadena. Entonces, como no se cumple esa condición, esta ya ni la pregunta ya. Ya ni pregunta eso. Cuando no se cumple uno en un AND, ya ni pregunta ya la siguiente vez. Esto ya ni lo pregunta. ¿Por qué? Porque si lo preguntaría, pues K es una posición que no existe, ¿no? La 3 no existe. Me daría error. Entonces, como verifica primero que se encuentra en el rango, pues me dio falso y ya ni pregunta esto. Y se sale del while. Y lo único que tengo que saber si es que se encontró o no es preguntar si K es mayor que N. O sea que, como en este caso K se quedó en la posición 3 y N es 2, 3 es mayor que 2. Obviamente sabemos que K se pasó del rango y se ejecutó toda la cadena. Y es obvio que si yo comparé toda la cadena, es obvio que es idéntico, ¿no? Entonces solamente lo activo. SW igual a true. Lo encontraste. Y retornarme eso. Y se acabó. ¿Ya? Obviamente que tal vez se pudo haber hecho acá con un if. Y luego automáticamente sacarlo, ¿no? Comparando esto pudo haber estado en un if acá abajo. Y ustedes pueden haber hecho otra banderita hasta que no coincida, les dé falso. Y automáticamente aquí se sale y les devuelve esa bandera. No, pero yo lo veo así que se ve más corto, por eso lo hice de esta forma, ¿no? Ustedes pueden hacerlo igual más corto, no hay problema. Si lo pueden hacer más eficiente, igual lo meten. Somos libres de programar. ¿No? Y eso me devuelve la subcadena. Entonces ya saben que la subcadena tiene que coincidir desde el primer carácter. Bien. Bien, y esos fueron todos los métodos que usé para hacer ese modelo. Que era el de eliminar todas las palabras. Bien, ¿cómo les parece? A ver, ¿cómo creen que se puede minimizar más? Yo creo que sí se puede minimizar más, pero ya no creo tanto, ¿no? Pero un poquito más sí.
Aunque ya no es tanto, ya no es tan largo el código, digamos, ¿no? Pero siempre nos ayudamos de otras funciones que ya tenemos. Así que es por eso que el Inge les da esas tareas para que hagan. ¿Qué más les quería decir? A ver. Decían que tenían... Ah, ya. Esta es presión aritmética. Eso lo tenía en mi canal. Ahora vamos a ver un ratito. Es que Me pasa... dice el de la expresión aritmética, el ingeniero dijo que 6 líneas más, si más que quería ver, 6 líneas hoy. Puede ser. A ver, el que yo les paso la lista a ustedes es la de acá. Esta 2121-2. Ahora, si no me equivoco, aquí hay otra lista que tengo. Esta es del anterior semestre, no me acuerdo si se las pasé. De todas formas, se las paso por el chat. Por si lo copian o lo guardan en algún chat. Bien, Edgar, y si quieres desde las fechas, pues igual lo buscas, ahí está. Eso fue el anterior semestre que expliqué. Y ya, bueno, pues ya tendrían una base con eso de cómo hacerlo. Y ya su trabajo ustedes sería minimizar el código. O tal vez buscan otra idea más accesible. Pero eso fue lo que se me ocurrió en ese momento. Ya. Creo que está en algo de cadena polinomio, creo, o cadena. Aquí está fecha, creo que dice. Este fue un modelo, creo que el de primos y no primos del anterior, igual fue de números. Lo pueden ver. Ya. Ahí les pasé. Lastimosamente el anterior semestre entré, creo, a mitad, después de 2 meses, creo. Ya estaban por la clase cadena casi. No tocábamos número con ellos porque me avisaron tarde que era el auxiliar de la materia, así que fue por problemas de aviso. Ya, vean eso de las fechas y del polinomio, que no me acuerdo no me acuerdo en uno de estos me salió. En la primera creo que no me salió porque estaba pensando igual. Pero como les digo, tienen que tener la idea clara para saber qué es lo que están haciendo. Agárrense un papel y una hoja y digan, si esto lo muevo así, pues va a funcionar. ¿No? Esa es la forma de analizar. Ya, una vez que tengan bien los cálculos, ya recién lo programan. Así fue como me salieron estos métodos de acá. No fueron a la chichada ni aquí me senté a programar una hora, no. Tuve que hacerlo eso sí analizando. En mis ratos libres lo estaba analizando y creo que pues valieron la pena. Si no, no lo hubiera hecho. Ya esa es la única forma que van a poder hacerlo. Porque sí, porque han visto que son complejos los problemas, no son tan sencillos. ¿No? Pero con la práctica, la lógica que tienen y guiándose un poco con con esto que les voy a pasar. Aquí estaba haciendo otro método similar, le puse falta terminar porque hay otra forma de eliminar, pero lo iba a hacer más largo y no me quise complicar. Y este era otro similar, solo que este eliminaba desde todo el vector. O sea, desde todo el vector, como les decía, agarran todo el vector y lo trabajan sobre él, ¿no? Pero eso es absurdo, me preferible manejar entre rangos, como les decía. No entre rangos siempre. Porque así se ahorran de avanzar todo el vector otra vez desde el inicio. Hacen trabajo de más, digamos. Más fácil es quedarse donde me quedé y desde ahí seguir avanzando. De donde me quedé y seguir buscando. Por eso la mejor forma de trabajar con ellos es dentro de un rango. Siempre desde un rango. En programación 2 igual van a ver eso de los rangos y demás. Bien, hasta aquí alguna duda. Tienen mucho por practicar.
tienen que salvar el semestre, que después de un largo paro de 10 días creo que fueron, tenemos que volver a echarle a la práctica, si no nos vamos a oxidar. Bueno, de todas formas, aunque haya clase o no clase con el ingeniero, no sé si será con el ingeniero peinado, pero ya saben que es depende del docente, ¿no? Por la marcha pacífica que hay, que he visto por ahí rondar un mensaje de una marcha pacífica. Pero de todas formas vayan practicando los métodos que ustedes sienten que todavía les falta. Por ejemplo, creo que el de reemplazar palabras, no me acuerdo cuál más había. No, pero como pueden ver, los códigos no son largos, no pasan más de 10 líneas, digamos. Pero con los métodos auxiliares, pues, ¿no? Si solo fuera un solo método, a ver, imagínense todo esto en un solo método. Brutal, ¿no? Más nos perderíamos, digamos. Por eso siempre tienen que tratar de dividir sus procesos. A ver, como acá pueden ver, igual les falta la posición copy. Creo que no. Insertar a partir de una posición podría ser. Después casi no, pues ya tengo la pos igual, le dice el delete, es lo que más se utiliza. Sí. Esos son los métodos que más se utilizan, chicos, dentro de cadenas. Después el de las fechas igual. Ahí lo van a ver en el video, en los videos que les pasé de este canal. Ahí lo van a ver. Ya, véanlo y si pueden traten de mejorarlo y me lo muestren igual para que lo analicen. Ya, dentro de... Bueno, más seguro mañana se los paso esto. Se los voy a pasar. Aquí se los voy a pasar. ¿Dónde está? GitHub. Les voy a pasar un enlace directamente el día de mañana. Un enlace y dentro de ese enlace van a pillar, por ejemplo, aquí dice cadena Pro 1, dice. Ya, esto fue creo que era del anterior semestre. Ya. Y les va a llegar esto, ¿no? Así, UCC cadena, UCC principal, no sé qué más. Y ustedes van a entrar, o lo pueden copiar directamente, aquí le dan a descargar. O pueden solamente ver los métodos ahí, digamos, ¿no? Ahí ven, bueno, esto es del formulario. Esto es de cadenas, por ejemplo, ahí pueden ver, ¿no? Pueden copiar incluso todo el texto, es solamente texto. Coger palabra, eliminar, ahí está la fecha menor, incluso creo que eso es del anterior semestre. ¿Ya? Les recomendaría que lo hagan por sus propios métodos, o sea, tratar de mejorarlos, ¿no? Porque aquí igual habían otros que estaban más o menos, estaban completos, no estoy bien seguro. Pero sí, lo que me acuerdo es que está referenciado a los procesos del anterior semestre. Ya, así se los voy a pasar. Y a ustedes lo descargan o lo copian, ya depende de ustedes. ¿No? Bien, no se olviden siempre de colocar sus comentarios en sus métodos para que se acuerden. Buen punto. Bien chicos, eso sería todo por hoy entonces. Nos vemos la siguiente semana. Bien, les queda practicar. Y esta es la clave.